El día de hoy hablaremos de cosas frías, tan frías como su indiferencia. Así que en este video veremos la tercera ley de la termodinámica. Pero, ¿qué nos dice esta ley? Pues que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Esto quiere decir que no podemos llegar al cero absoluto, solo podemos aproximarnos. Así que bienvenidos a Formosis, tu canal de ciencia favorito. La tercera ley de la termodinámica también se puede definir como que al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al cero absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y constante. La tercera ley de la termodinámica, a veces llamada teorema de Nernst o postulado de Nernst, relaciona la entropía y la temperatura de un sistema físico. Este principio establece que la entropía de un sistema a la temperatura del cero absoluto es una constante bien definida. Eso se debe a que la temperatura del cero absoluto, un sistema se encuentra en un estado básico y los incrementos de la entropía se consiguen por degeneración desde este estado básico. Teoremas y enunciados de la tercera ley de la termodinámica. Los teoremas y enunciados más importantes relacionados con la tercera ley de la termodinámica son: número 1. Teorema de Nernst. Una reacción química entre fases puras cristalinas que ocurre en el cero absoluto no produce ningún cambio de entropía. Dicho de otra forma, es imposible reducir la entropía absoluta de un sistema a su valor de cero absoluto en un número finito de operaciones. Es imposible para cualquier proceso, sin importar cuán idealizado esté, reducir la entropía de un sistema a su valor de cero absoluto en un número finito de operaciones. Matemáticamente visto, esto es que el límite de cuando la temperatura tiende a cero de el cambio de entropía es igual a cero. La conclusión esencial a la que llegó concierne al cambio de la entalpía H en una reacción y el cambio de la función de Gibbs G, que determina en qué dirección la reacción va. Nos dice que desde G es igual a H menos la temperatura por la entropía. Y esto nos dice que el cambio de la función de Gibbs es igual al cambio de entalpía menos la temperatura por el cambio de entropía. Entonces tenemos que la temperatura tiende a cero y entonces el cambio de la función de Gibbs tiende al cambio de la entalpía. Pero, ¿qué es la entalpía? Es una magnitud termodinámica simbolizada con la letra H mayúscula, definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es de presión-volumen, es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. El teorema del calor de Nernst fue utilizado más tarde por un físico alemán llamado Max Planck para definir la tercera ley de la termodinámica en términos de entropía y cero absoluto. 2. Enunciado de Nernst-Simon. El cambio de entropía que resulta de cualquier transformación isotermal reversible de un sistema tiende a cero según la temperatura se aproxima a cero. 3. Enunciado de Max Planck. En 1911, Max Planck formuló la tercera ley de la termodinámica como una condición para la desaparición de la entropía de todos los cuerpos a medida que la temperatura tiende al cero absoluto. Según Planck, en cualquier sistema en equilibrio en el que la temperatura tiende a cero, la entropía tiende a una constante que es independiente de las demás variables termodinámicas. 4. Teorema de la inaccesibilidad del cero absoluto. El teorema de la inaccesibilidad del cero absoluto indica que no existe ningún proceso capaz de reducir la temperatura de un sistema al cero absoluto en un número finito de pasos. Y 5. El cuarto postulado de Callen. El cuarto postulado de Callen afirma que la entropía de cualquier sistema se anula en el estado para el cual la derivada parcial del estado sobre la derivada parcial de la entropía con volumen constante es igual a cero. ¿Cuáles son las consecuencias del tercer principio de la termodinámica? La tercera ley implica las siguientes consecuencias. 1. Imposibilidad de alcanzar temperaturas cero absoluto.
De la tercera ley de la termodinámica se deduce que no se puede lograr un cero absoluto de temperatura en ningún proceso final asociado con un cambio en la entropía, solo se puede abordar asintóticamente. Por lo tanto, la tercera ley de la termodinámica a veces se formula como el principio de la imposibilidad de alcanzar un cero absoluto de temperatura. 2. El comportamiento de los coeficientes termodinámicos. Una serie de consecuencias termodinámicas se derivan de la tercera ley de la termodinámica. Cuando la temperatura tiende a cero, también debe tender a cero la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante, con coeficientes de expansión térmica y algunos valores similares. Pero, ¿por qué no se puede llegar a tener un cero absoluto? Pues para eso tenemos que hacer uso de la temible mecánica cuántica, específicamente del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué tiene que ver el principio de incertidumbre con no llegar al cero absoluto? Pues mucho, y es que para llegar al cero absoluto hemos visto que la entropía tendría que bajar, ocasionando que las partículas comiencen a acelerar, y para que el cero absoluto sea alcanzado, estas tendrían que estar prácticamente paradas. Por lo tanto, esas podrían ser medidas tanto en posición como en tiempo. Pero aquí es cuando el principio de incertidumbre aparece y te dice que estás malito, que eso es imposible, ya que el principio dice lo siguiente. El hecho de que cada partícula lleva asociada consigo una onda impone restricciones en la capacidad para determinar al mismo tiempo su posición y su velocidad. Este principio fue anunciado por W. Heisenberg en 1927. Por lo tanto, es imposible que una partícula pueda estar cerca de estar totalmente detenida, ya que violaría una de las principales reglas de la mecánica cuántica. Sin duda, la tercera ley es muy interesante, y el saber que no se puede llegar a un estado de total enfriamiento hace que la naturaleza solo nos parezca aún más sorprendente.